Este es mi proyecto de diseño de base de datos. Crearé una sobre canciones de Rauw Alejandro y Taylor Swift en Access. ¿Qué es Access? Access es una aplicación de gestión de base de datos y una base de datos es un almacén que guarda información relativa con un orden que lo compone de campos y registros. Una vez abierta nuestro Microsoft Access, aquí vemos una pantalla que nos ofrece todas las plantillas que tenemos disponibles. En este caso, la que estaremos ocupando es base de datos en blanco. Daremos clic y nos arroja a una pestaña donde nos permite colocar el nombre del archivo. Y este de aquí es donde deseamos que se guarde esta base de datos. Le pone proyecto base de datos. En este caso nos manda a una tabla completamente vacía en blanco. Les explicaré qué es una tabla. En una tabla se almacenan datos referentes al mismo tipo de elemento. Cada tabla visualmente se compone de filas y columnas, de modo que cada fila es llamada registro y cada columna llamada campo. Un campo es la unidad mínima para almacenar información y sirve para identificar propiedades de la información. ¿Cuáles son las reglas para el nombre del campo? Puede tener hasta 64 caracteres. Puede incluir cualquier combinación de letras, números, espacios y caracteres especiales, excepto puntos, signos de exclamación, acentos graves y corchetes. No pueden comenzar por espacios, no pueden incluir caracteres de control, valores ASCII de 0 a 31, no puede incluir comillas dobles en los nombres de tabla, vista o procedimiento almacenado de un proyecto en Microsoft Access. No usar ñ, no permite usar espacios y se puede usar guión bajo como un espacio. Los registros son un conjunto de campos relacionados entre sí compuesto de clave principal, candidata y foránea, aparte de que está compuesto por varios campos. Ahora les explicaré los tipos de formas de crear las tablas en Access. Nos vamos al menú Crear y aquí nos sale la opción en Tablas, Tabla, Crear tabla y nos aparece una en blanco. Ahora nos vamos al mismo menú Crear, Diseño de tabla y nos arroja en la vista Diseño. Ahora les explicaré los tipos de datos que nos ofrece Access después de colocar mi primer campo. En este caso, mi primer campo se llamará ID y nos arroja automáticamente el tipo de dato en texto corto. El texto corto se usa para almacenar datos de tamaño no muy grande. Texto largo, textos de tamaño muy grande, como su nombre lo indica. Número pueden ser números enteros o decimales en coma flotante, formato número nativo. Número grande se usa para números grandes que no representen dinero. Se usa para calcular los números científicos. Fecha y hora, datos que representen una fecha o incluso una hora exacta. Fecha y hora extendida, moneda, datos monetarios, preciso en 4 decimales. Autonumeración, números que Access se asegura de que sean diferentes en cada fila. El dato sí o no almacena dos posibles valores, ya sea verdadero o falso o sí o no. Objeto boolean almacena cualquier contenido, ya sea imagen, audio, video, documentos, etc. Hipervínculo almacena enlaces o archivos de la red local o internet en formato URL. Datos adjuntos, archivos serie de archivos que se enlazan en la fila. Objeto calculado no almacena datos en sí, sino que graba una expresión que permite hacer cálculos con los datos ya existentes. Y por último, el dato de asistente para búsqueda permite almacenar datos en una fila usando una lista de datos que muestra información de otra tabla. Una vez ya explicado esto, vas a llenar tu tabla como tú lo desees. En este caso, les voy a mostrar cómo se hace la mía. Ahora, las tablas necesitan tener una clave principal. Una clave principal es aquella que almacena información que nunca se repite y que va a identificar a todo un registro. En este caso, yo utilizaré el campo ID para clave principal. En el menú diseño de tabla hay una opción que dice clave principal. Aquí está.
Seleccionamos el campo que queremos utilizar como tal, en el caso sería ID, y hacemos clic en esta opción. Automáticamente ese campo ya es una clave principal. Seguido de lo que acabamos de hacer, vamos a ir a propiedades del campo, en el cual es en máscara de entrada. Primero voy a seleccionar el campo de publicación. En máscara de entrada yo voy a colocar el tipo de fecha y hora. Si en dado caso no hemos guardado la tabla, nos va a pedir que guardemos. En este campo mi tabla se llama canciones. Yo lo utilizaré como fecha corta, siguiente, corta, siguiente, finalizar. Y como ven, ya nos aparece aquí para utilizarla. Guardaré mi tabla y a continuación haré las demás tablas que me faltan. Aquí me faltó agregar la máscara de entrada de la duración, que igualmente sería en máscara de entrada. Y en este caso utilizaremos el de una hora corta. Aquí lo podemos probar, que en este caso yo pondré como tipo minuto 3:58. Aquí le damos siguiente y finalizar. Y ya nos aparece aquí lista. Ahora sí, a continuación les mostraré todas mis tablas ya hechas. Ya una vez realizadas las tablas, ahora procederemos a hacer las relaciones entendiendo cada una de ellas. Las relaciones son para evitar la redundancia de datos. Existen tres tipos de relaciones de tablas: una relación uno a varios, una relación varios a varios y una relación uno a uno. La de varios a varios nace o se crea una tercera tabla. De uno a varios se va a crear una clave foránea, que es un campo con el mismo tipo de dato a relacionar y se relaciona con una clave principal. Nota: antes de llenar las tablas se deben crear las relaciones. Esto es muy importante. Y al colocar la relación es necesario colocar siempre la integridad referencial, ya que ésta evita los registros huérfanos y mantiene las referencias sincronizadas para que esta situación hipotética no ocurra nunca. Esto será de herramientas de base de datos. Antes de realizar, tenemos que cerrar todas nuestras tablas, asegurándonos bien de que ya todas ellas estén guardadas. Y aquí nos mostrará la opción de relaciones en, por ejemplo, seleccionamos esta tabla, relaciones, y agregamos las tablas desde la opción agregar tablas. Damos doble clic y aquí se agregan, perdón. En este caso, mi base de datos, yo estaré necesitando dos relaciones de varios a varios, ya que en una canción puede estar en varios álbums y un álbum tiene varias canciones. Entonces, como les dije anteriormente, para crear una relación de varios a varios se necesita crear una tercera tabla. Ahora vamos a crearlo igual desde la misma pestaña, crear diseño de tabla, y vamos a colocar las dos claves principales de las tablas que estamos ocupando. En este caso son canciones, son la tabla canción y álbum. Y para que en este caso las relaciones funcionen, los dos tipos de datos tienen que ser iguales. En este caso yo estaré ocupando número. Una vez ya he colocado los campos y los tipos de datos, vamos a guardar nuestra tabla. Bueno, yo en este caso la guardaré con ambos nombres. Le pondré álbum y canciones respetando las reglas. Y en este caso voy a eliminar este campo y nos vamos a ir a la... Pues esta se va a colocar como clave principal y nos vamos a índices. Ahora sí, estos dos se van a borrar y aquí iría... Ay, aquí escribiríamos primary key y en el otro también iría primary key con ID canción. Igual también se puede seleccionar desde esta misma eh, pestaña y automáticamente se vuelve una clave principal.
Vamos a agregar ID álbum como clave principal y como yo necesito que ambas sean claves principales, nos va a ayudar índices. Vamos a eliminar esta que está aquí arriba porque no nos va a servir. Esta está pues como clave principal, ID canción, como ven ya es clave principal y automáticamente ambas se vuelven claves principales. Ya aquí ya le coloqué el nombre, entonces solamente queda guardarla y cerrarla. Una vez cerradas todas las tablas, vamos a agregar la tabla que faltaba en relaciones. Aquí está. Y pues vamos a comenzar a relacionar como tal. Aquí para relacionar es necesario arrastrar el campo hacia el campo que queremos arrastrar. Y es muy importante exigir integridad referencial. Ponemos crear y aquí como ven ya está creada. Ahora en canciones arrastramos el campo, exigir integridad referencial y ya está creado. Ahora seguiré creando todas las relaciones que ocupo para mi base de datos. Una vez ya realizadas todas las relaciones, ya podemos comenzar a llenar todas las tablas. Y así lo estaré haciendo con todas. Ahora el siguiente paso es crear los formularios. Existen varias maneras de crear los formularios. Todos se encuentran en el menú Crear. Primero necesitamos seleccionar una tabla. En este caso yo agarré la de canciones. Y nos vamos al menú Crear. Y aquí tenemos todas las diferentes formas de crearlos. Un formulario tiene varias vistas. La vista formulario que nos permite interactuar con los datos, la vista diseño que nos muestra el diseño de formulario y nos permite modificarlo a nuestro gusto, y la vista presentación que es un medio entre entre las dos vistas anteriores. Ahora, al crear un formulario en blanco, nos permite modificar absolutamente todo de él y agregarle todo lo que nosotros decidamos. Ahí podríamos agregar campos existentes. Otra opción que tenemos consiste en asistente para formulario, que en este caso es como el más fácil. En este se despliega un menú en el cual nosotros seleccionamos la tabla del cual queremos extraer la información. En este caso es canciones y llevamos todos los menús del lado siguiente, que son los campos seleccionados que queremos que se muestren en el formulario. Lo siguiente es elegir la distribución, en este caso pues en columnas. Aquí podemos colocar el título que se aplicará al formulario y si deseas abrir el formulario, modificar el diseño del formulario, entonces le pongo finalizar y así es como quedaría el formulario. La otra opción es menú crear, formulario y pues te lo arroja completamente con todos los campos ya creados y acá abajo te da la opción de navegar por cada uno de ellos. Ahora, si bien nosotros podemos modificar esto y agregarle muchas más cosas desde la vista diseño, ahora les explicaré cada uno de los botones que existen en Access. En este caso tenemos el botón seleccionar que selecciona los objetos que incluyen áreas de lápiz, formas y textos y resulta especialmente útil al trabajar con objetos que están detrás de un texto. El cuadro de texto usa controles de cuadro de texto para mostrar textos, números, fechas y horas de campos memorando. Tenemos la etiqueta que usa controles de etiqueta que contienen un texto fijo.
Tenemos el botón que es un comando para activar una macro o un procedimiento de Visual Basic. Tenemos el control de pestañas que usa controles de pestaña para crear una serie de páginas de pestaña en el formulario. Tenemos el vínculo para agregar un hipervínculo en un control de etiqueta a la cuadrícula de diseño del formulario. Tenemos el control de navegador, que es un control de explorador web para mostrar el contenido de las páginas web directamente desde un formulario. Tenemos el grupo de opciones, que usa los controles para obtener y contener cada uno de varios botones de alternancia, botones de opción de casillas o verificación. Tenemos el de insertar salto de página, que usa un salto de página para separar entre las páginas de un formulario de varias páginas. El cuadro combinado, para obtener una lista de valores potenciales para el control y un cuadro de texto editable. La línea, que es meramente visual. El botón de alternancia, que usa los controles para mantener activado y desactivado un valor verdadero o falso o un valor sí o no. El de cuadro de lista, para que contenga lista de valores potenciales para el control. El rectángulo, que esta también es meramente visual. La casilla, para mantener activado o desactivado un valor sí o no o verdadero y falso, es prácticamente lo mismo. Marco de objeto independiente, para agregar un objeto de otra aplicación que admita la vinculación e incrustación de objetos OLE. Dato adjunto, para enlazarlo a un campo de datos adjuntos de datos subyacentes. El de botón de opción, a veces nominado control de radio, para mantener activado y desactivado un valor verdadero o falso o un valor sí o no de subformulario o subuniforme, para insertar otro formulario informe en el formulario actual. Marco objeto independiente, para mostrar y editar un campo de objeto LED de los datos subyacentes. Imagen, para extraer una imagen del mismo computador. Control de explorador web, que te permite ingresar a la web desde la misma base de datos. Y gráficas, que también son meramente visuales. Una vez que ya conocemos todas las formas de crear un formulario y las opciones de botones que Access nos brinda, yo empezaré a realizar todos los formularios de mis tablas utilizando los mismos conocimientos que ya les brindé. Aquí está uno de los formularios que yo creé. Estos fueron los botones que utilicé. A continuación les voy a decir cómo los utilicé. En este caso, para que fuera más fácil la navegación entre ellos, puse botones de navegación entre los mismos. Por ejemplo, aquí están estos. Para ir al primero, al último, regresar. Este botón lo creé para, en dado caso, cuando se llegue a crear el informe que vamos a crear próximamente. Aquí está este formulario que ya creé con los datos que les brindé anteriormente. Aquí lo que yo inserté fueron botones para que fuera más fácil su navegación entre los mismos. Yo como lo hice fue ingresar el botón aquí y le ponemos navegación de registros. Ir al primer registro, en este caso le ponemos siguiente. Yo le pongo en imagen ir al primero, pues para que sea como que más gráfica. Ya en siguiente, aquí se puede ingresar el nombre del botón, pero pues en dado caso pues no se va a ver porque como es una imagen, pues no se ve. Entonces ya le ponemos finalizar y así es como funciona. Entonces nos vamos a la vista formulario y como ven aquí nos manda el primero, aquí nos manda el otro. Para agregar el otro botón, el que es para ir de uno en uno, vamos a igual crear, pero ponemos vista formulario, vista diseño. Aquí le damos a crear, operación de registro, ir al registro siguiente. Vamos a ponerle. Aquí igual imagen, ir al siguiente, siguiente, finalizar. Y ya como ven aquí nos manda este. Damos clic
y como ven podemos navegar entre todos los registros que existen. Y así fue como yo creé todos los demás. Ahora vamos con las consultas. El siguiente paso es crear nuestras consultas. Las consultas mostrarán los campos con toda la información, poniendo solamente la clave principal relacionada, en función de criterios que nosotros estaremos estableciendo. Estos son capaces de establecer criterios de búsqueda, realizar cálculos y actualizar y modificar datos de las tablas. Una vez que ya sabemos qué son y para qué sirven, vamos a ver las diferentes maneras de crear una consulta en Access. Tenemos dos maneras. Estas se encuentran en el menú Crear y tenemos asistente para consulta y diseño de consulta. Si utilizamos asistente de consultas, nos brindará una pestaña y podremos seleccionar si utilizaremos el asistente para consultas sencillas, el asistente consultas de tabla referencias cruzadas, asistente para búsqueda de duplicados, asistente para búsqueda de no coincidentes. Yo utilizaré la de consulta sencilla. Le picamos en aceptar. Yo estaría haciendo una consulta de dos campos de de la tabla canciones, en este caso ID y nombre. Le doy siguiente. Y esto obviamente ya depende de cuántos campos. Mi profesor me pidió que se establecieran varias consultas para ir practicando consulta de dos campos, tres campos, cuatro campos, y esto obviamente ya depende de cuántos campos tenga cada una de tus tablas. También estableceremos criterios de búsqueda y estaremos usando operadores como between, or, like, and, y estaré mostrando cómo es que hago y realizo cada uno de ellos para después proceder a realizar todas mis consultas. En este caso, pues le pondré como título de consulta, consulta dos campos, canciones, para poder identificar más fácil. Y así es como ya nos sale y nos aparece en consultas. Ahora, en diseño de consulta varía un poco, pero no es como que la gran cosa. Abrimos la tabla de canciones, diseño de consulta, agregamos aquí la tabla con doble clic y aquí es muy fácil arrastrar los campos. Entonces nada más arrastramos, colocamos aquí y automáticamente se pone el campo y a la tabla al que pertenece. Canciones, aquí nombre. El demostrar es nada más para el campo que se va a mostrar en la tabla. Aquí es donde les comento que se ponen los criterios, que más adelante vamos a ver. Y vamos a ponerle ejemplo 2 para que vean que es exactamente lo mismo, nada más que pues varía un poco el procedimiento, pero si ven, se muestra exactamente igual. Ahora procederé a hacer todas las consultas que me faltan de 2, 3, 4 y 5 campos. Una vez ya creadas todas mis consultas de 2, 3, 4 y todos los campos, aquí se las voy a mostrar. Aquí están de todas las tablas y como ven, pues obviamente ya cambian. Aquí está ya de todos los campos. Ahora vamos a empezar a hacer consultas multitablas, que no varía mucho, simplemente que en las consultas se van a agregar todas las tablas y vamos a seleccionar los campos que tengan coherencia, obviamente. Yo le pongo aquí en diseño de consulta y yo agregaré todas mis tablas. Yo lo hago así porque se me hace más fácil porque aparecen todas las tablas relacionadas. Entonces, se me es más fácil. Aquí como vemos ya están todas las tablas relacionadas. Aquí las tablas que yo quiero relacionar van a ser colaboración, canción y duración. En este caso, trasladaré de la tabla colaboradores el nombre. Me gustaría que se muestre el nombre de la canción que este está realizando y la duración de esa canción. En este caso es una consulta multitabla porque se usan más de una. Y aquí de nombre yo le estaré poniendo
consulta, multitabla uno, guardamos, ejecutamos y aquí como ven ya aparece cada una de los campos. Es muy importante checar que no haya campos repetidos porque si no algo estaría mal en las relaciones. Pero como vemos aquí, pues no aparece ningún dato duplicado ni nada por el estilo. Entonces, pues ya estaría bien nuestra consulta. Comenzaré, así como les enseñé, a hacer las siguientes consultas multitablas. Una vez realizadas mis columnas multitabla, les enseñaré cómo es que yo realicé mis consultas con criterios. Ahora, voy a crear una misma consulta en diseño de consulta y yo ahora voy a hacer una búsqueda por nombre de colaborador. Entonces vamos a agregar la tabla colaboradores y vamos a seleccionar el campo ID, nombre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. En criterio vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar el operador, el criterio como, comillas, y entre corchetes escribimos lo que queremos que aparezca en la búsqueda, que en este caso sería escribe el nombre del colaborador. Cerramos corchetes, ponemos un ampersand, espacio, comillas, signo de multiplicación y comillas otra vez. Por último yo le doy en ejecutar y aquí como ven escribe el nombre del colaborador. ¿Qué es lo que pasa con este criterio? El criterio se puede poner de dos maneras. Se puede poner de esta manera o se puede poner simplemente así. Escribe el nombre del colaborador o cantante, como sea, y le damos aquí en ejecutar y funcionaría igual, o sea, va a buscar. Simplemente que lo que varía del otro criterio es que si yo pongo la letra M, me van a aparecer todos los nombres de los colaboradores que contengan la letra M. ¿Esto para qué? Para que sea aún más fácil la navegación entre registros. ¿Por qué? Porque lo que pasa en esta base de datos es que quien lo llegue a manejar, o sea, el usuario, no va a tener eh, la vista de tablas más que ni de consultas, solamente va a tener la vista de formularios e informes. Por lo tanto, el usuario no verá el contenido de las tablas antes de visualizar los formularios. Entonces, aquí con el criterio, el parámetro, escribe el nombre del colaborador, pues el profesor o el usuario en este caso no va a saber qué colaboradores son los que hay. Entonces, pues voy a tener que escribir todo el nombre y aquí es como ya sale. Entonces vamos otra vez a vista de diseño y para que vean, bueno, en este caso lo voy a volver a ejecutar para que vean, por ejemplo, le coloco la M y va a salir que no hay ningún registro con ese criterio. Entonces vamos a eliminar este, vamos a colocar el anterior. Aquí le damos en ejecutar, ponemos la letra M y verán que en el nombre de los registros de todos los colaboradores que contengan la letra M son los que van a aparecer. Y esto hace que el manejo entre registros sea mucho más fácil. Y así es como haré todas mis consultas por búsqueda. Terminadas las consultas por criterios, vamos a crear ahora consultas de operadores.
Los operadores son like, between, or y and. Estos son los que a mí me pidieron en mi base de datos. El primero que voy a realizar es el operador like. El operador like nos sirve para buscar valores en un campo que coincida con el patrón especificado. En este caso, yo lo utilizaré para encontrar en la tabla canciones el nombre con la letra C. Me voy a tablas, doble clic en canciones, arrastramos el nombre y género. Aquí en criterios vamos a colocar el operador like, que en español es como, comillas, la letra C en este caso, un asterisco, y colocamos en ejecutar. Y como ven, en el nombre aparecerán todos los nombres de canciones que comiencen por la letra C. Ahora, si nosotros queremos que de final aparezcan la letra C, que en algún caso pues vamos a cambiarlo porque pues, es un poco muy poco probable, vamos a colocar primero el asterisco y luego la letra en ejecutar. Y como ven, ahora salen todas las canciones que terminan por la letra A. En este caso la dejaré comenzando por la letra C. Y así es como haré todas mis consultas por operador like. Una vez terminando mis consultas con operador like, vamos a seguir con consultas con operador OR. El operador OR sirve para llevar a cabo una disyunción lógica en dos expresiones. En este caso, yo la utilizaré para la duración en las canciones, que duren entre 2 o 3 minutos. Hacemos lo mismo, crear, diseño de consulta, agregamos la tabla de canciones. En este caso yo voy a agregar el ID, el nombre y la duración. Y ya le damos en ejecutar. Y como ven, en duración nos aparece datos entre 2 y 3 minutos. Y así es como continuaré haciendo las demás. Una vez creados las consultas con operadores OR, vamos a crear consultas con operadores between y AND, que estos determinan si el valor de una expresión está dentro de un intervalo de valores especificados. En este caso, yo lo estaré utilizando para las fechas de publicaciones que estén entre tal fecha y entre tal fecha. Que en este caso estaré utilizando la tabla álbums. Tabla álbums. Vamos a agregar pues todos los campos. En esto sí no perjudican absolutamente nada. Y aquí en criterio por publicación vamos a colocar el operador entre. Vamos a colocar un signo de gato y la fecha que en este caso yo estaré poniendo desde el 30, por poner una fecha, la verdad, 30 del 11 del 2016. Cerramos gato, ponemos y, que en este caso es end también, es gato 11 del 12 del 2020. Cerramos gato, enter y ejecutar. Y aquí nos aparecen las fechas que están dentro de esas fechas. Así como lo hice ahorita, voy a hacer otras más y les muestro. Una vez que tenemos ya todas las consultas listas de todos los campos
por 2 campos, por 3 campos, por 4 campos, por búsqueda, por criterios y por operadores, sigue crear todos los informes. Los informes se crean con todas las consultas y los informes son los que constituyen un modo de ver, formatear y resumir la información contenida en la base de datos de Microsoft Access. Solamente que es la misma vista de consulta que informe con mayor ilustración o puede ser más atractiva a la vista para un usuario. En este caso vamos a crear uno aquí. Vamos a seleccionar esta tabla de multitablas, esta consulta de multitablas, perdón. Vamos a crear informe. Ah, existen 4 modos de crear informes. En este caso está el de informe normal, que es este. En este caso hay 4 vistas para los informes, que es la vista informes, la vista previa de impresión, la vista presentación y la vista diseño. La vista informes es la que ya se ve una vez terminado el informe, no se puede manipular. La vista previa de impresión es la que se va a mandar a imprimir. La vista presentación, que es una simultánea a vista de informe, de vista diseño y vista diseño donde se puede manipular toda la información que está dentro del informe. Este es el informe. Luego nos vamos otra vez a crear, seleccionamos la tabla, diseño de informe, que aquí es un informe en blanco donde podemos agregar los campos existentes, que aquí nos da la opción, mostrar todas las tablas. Aquí tenemos álbumes y canciones, aquí tenemos los campos que podemos ir agregando. Y aquí está muy fácil como seleccionar y arrastrar, y aquí se agrega directamente. Seleccionamos la tabla otra vez, vamos a menú crear, informe en blanco. Aquí también podemos agregar campos existentes. Aquí nos da la opción de agregar todos los botones vistos anteriormente. Insertar imágenes, que aquí al igual pues están todas las que yo utilicé para los formularios. Como ven, es muy fácil agregar las imágenes. Y por último, tenemos la de asistente para informes, que también es uno de los más comunes. Tenemos aquí para que aparezcan todos. Y así es como aparecerían, como deseas ver los datos por álbumes y canciones, por canciones. Y aquí lo ponemos por orden descendente, por ID y por publicación. Siguiente. Aquí en tubular, iniciar. Así es como saldría este informe. Y como ven, es muy simple, simplemente falta agregarle todas las demás cosas que faltan. En este caso, les voy a enseñar cómo es que yo creé uno de ellos. La verdad es que el informe no tiene cuantas herramientas como los formularios, pero algo se puede hacer. Yo aquí le puse multitablas y pues aquí lo que yo hice fue cambiarle la tipografía para darle un poquito más de vista. Me fui basando obviamente en los mismos colores que utilicé para realizar los formularios. Los centré en medio. Aquí los acomodo para que se vea un poco más vistoso. Le pongo un color de fondo. Aquí, por ejemplo, a los campos les pongo en negrita, cursiva.
color negro y centrado. Y aquí hay una opción para alternar color. Y aquí puedo ponerle un color bajito. Y como ven en vista, pues se ve un poco más vistoso. Y así es como estaré realizando todos los informes referentes a todas las consultas. Una vez ya terminados todos mis formularios, así fue como quedaron. La verdad es que no le puse mucho color ni nada por el estilo, pero lo que sí me pidieron algo muy específico fue un menú donde tuviera todos los formularios y todos los informes. Aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, todo esto nos va a servir botones, puro botón. Vamos a usar el botón y vamos a usar la categoría operaciones con formularios. En acción, abrir formulario. Vamos al formulario que desea abrir. En este caso, pues necesito uno para cada uno. Aquí le pondré en texto, que es álbum y canciones. Y ya estaría. Y como ven aquí, si doy clic, me manda al álbum y canciones. Ahora, para que me mande a cada informe, lo que estaría haciendo es igualmente agregar un botón, pero acción abrir informe. Pero esto lo vamos a tener que hacer con todos estos informes que están aquí. Pues vamos a empezar con el primero, multitabla, texto. Muchos le ponen texto, pues cada formulario. Yo en este caso le puse de que multitablas para que sea como que más fácil identificarlas. Y pues hace cuenta que aquí, clic y me manda al multitabla. Y ya lo que hice en cada formulario también fue agregar un botón, perdón, que diga menú para que me regrese al menú principal. Y así sucesivamente en en todos los informes. Y en cada álbum y en cada formulario le agregué una lupa, que esta se agrega de la siguiente manera. Este, así, que es operación con informe, que en este caso para eso nos servían los informes por búsqueda de ID, de nombre, de género, de duración, de fecha de publicación por cada tabla. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que para el usuario se le sea más fácil buscar en vez de estar dando clic al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, haz de cuenta que aquí va a buscar búsqueda, búsqueda ID por canciones. Damos siguiente. Aquí, pues, yo en imagen le puse una lupa. Siguiente, finalizar. Vista diseño. Y aquí aparece normal, escribe el ID. Y como ven, aquí aparecen todas las búsquedas por ID que aparecen con el número 9 y es mucho más fácil para el usuario. Y aquí en el informe, como les comentaba la vez anteriormente, que el usuario solamente va a poder navegar entre formularios e informes, pues va a tener que tener cada uno lo que es un botón de menú. Y aquí nos va a regresar al menú que estamos haciendo y al formulario o canciones. Los voy a terminar y ya para enseñárselos ya terminado. Así es como quedaría ya finalmente mi base de datos. Gracias.